El clonazepam es una benzodiazepina activa por vía oral. Esta va a estar potenciando la acción del neurotransmisor GABA. A saber, esto va a estar provocando una inhibición neuronal, entiéndase que va a estar hiperpolarizando las neuronas y por ende va a tener un efecto de depresión del sistema nervioso central, especialmente en el sistema límbico y el sistema reticular. A saber, también va a estar produciendo un efecto de sedación e hipnosis y una relajación muscular. Tenemos una clase ya del mecanismo de acción y de la farmacocinética, entonces para quien guste puede consultar esta clase. Muy brevemente hay que saber que su inicio de acción va a ser de entre 30 a 60 minutos después de la administración y va a tener una vida media de alrededor de 6 a 10 horas. Va a estar indicado en trastornos como lo es la epilepsia, también es anticonvulsivo, se puede indicar en crisis de ausencias, convulsiones acinéticas y mioclonías, en ataques de pánico, en trastornos de ansiedad, en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de piernas inquietas. Como presentación lo podemos encontrar en tabletas y en solución oral. La diferencia entre estas dos es que la solución oral tiene un inicio de acción mucho más rápido. Como dosis es muy dependiente del trastorno subyacente que queremos tratar, de los que ya mencionamos. Entonces siempre hay que tomar la dosis que el médico tabule y el dosifique. Además de que este es un medicamento controlado y no se expide sin una receta médica. A saber, los efectos adversos del clonazepam pueden ser mareo, ataxia, cambios en la personalidad, irritabilidad, hipersalivación y dificultad respiratoria. Como algunas de sus contraindicaciones, hay que saber que no debemos de tomar este fármaco si conocemos que tenemos una hipersensibilidad a las benzodiazepinas o a cualquier GABAérgico, una insuficiencia hepática debido a que este medicamento es metabolizado en el hígado y se va a estar eliminando por la orina, entonces también una insuficiencia renal también es importante. No hay que tomarlo si tenemos glaucoma de ángulo cerrado, si una mujer está en lactancia o si está embarazada. Y por último, hay que saber que también hay que evitar tomarlo si estamos tomando otras sustancias que depriman el sistema nervioso central, entiéndase alcohol, el cual puede ser muy peligroso, pastillas para dormir, antihistamínicos o narcóticos. Esto porque con la depresión del sistema nervioso central es muy peligroso debido a la depresión del sistema respiratorio y pues otras partes de nuestro sistema nervioso central. Entonces nada más hay que tomarlo con la prescripción médica y las indicaciones médicas que nos sean dadas. Muchas gracias.